Como habíamos afirmado entonces, esta primera parte del curso es digamos, un momento en el cual nos ponemos en concordancia con la literatura sobre el tema del conocimiento científico, y utilizamos acá un autor que es un autor de esta altura clásico sobre el tema del estudio de ciencia y tecnología, STS, que es Bruno Latour, sobre todo con el texto Ciencia en Acción, que es ya un texto antiguo del año 1987, pero que les permite, ¿no es cierto?, entender algunos elementos fundamentales para poder conceptualizar la idea del experto o la experta. Recuerden que este curso tiene ciertas particularidades respecto de otros cursos, digamos, dentro de nuestro departamento de ciencias históricas, porque es un curso que más bien podría catalogarse como un curso de discusión bibliográfica, más que de casos, aunque igual los vamos a ver al final de la clase, digamos. Y tampoco está orientado a un periodo de tiempo determinado, aunque está mucho más vinculado a temas contemporáneos, o sea, de los últimos años. Pero si alguna o alguno quisiera hacer un trabajo donde tomara, ¿no es cierto?, un periodo lejano, digamos, del tiempo, no habría ningún problema. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es tratar de entender cuál es la bibliografía fundamental para poder organizar la discusión. Y una de estos es Science in Action, el texto que estamos revisando. Lo que hemos estado mirando, digamos, tiene que ver con la entrada que tiene el Bruno Latour sobre lo que es la ciencia, ¿no? Y los estudios de la ciencia. Y aquí me equivoqué, me puse otra cosa, espérense. Ya me equivoco con las ventanitas. Ok. Y entonces estamos viendo este texto, ¿no es cierto?, cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, y principalmente, ¿no es cierto?, esta parte introductoria. Esta parte introductoria está hecha de 3 escenas. Vamos a mirar un poco después cómo esas escenas es una retórica también que utiliza, y los flashbacks también que utiliza este autor para organizar la discusión. Y vamos a mirar, ¿no es cierto?, cómo también esto nos plantea ciertas preguntas. Yo creo que la clase anterior ya lo había consultado, pero lo vuelvo a hacer, digamos. Espero que hayan podido avanzar en la lectura, y vamos a ver, digamos, cómo podemos discutirlo a partir de lo que ustedes y las conclusiones que han sacado del texto. Así, en términos generales, ¿hay algo que le haya llamado la atención del texto que puedan acá como mencionar como para comenzar la discusión? ¿Algo que le llame la atención respecto de la idea que ustedes tenían de ciencia y la idea que muestran acá en el texto? ¿O la forma de la escritura del texto? Sobre esto último, ¿Sí? me llamó la atención eso, el uso como que tiene de estos dibujitos, por ejemplo, de los dos rostros de Jano, o después como las viñetas que describen como el proceso científico, y, y lo hacen como más entretenido de leer. Sí, hay muchos autores, se usó durante un tiempo, ya Latour no lo usa, pero se usó mucho un tiempo estos dibujos, estas viñetas. Ustedes no sé si leyeron el texto de El árbol del conocimiento, de Maturana y Varela. ¿Lo leyeron? Mm. Un texto clásico también. A mí también, cuando yo lo leí la primera vez, también me llamó la atención eso. Y de hecho, Maturana y Varela se construyen una caricatura de ellos mismos, que aparece ahí en el libro. Son recursos retóricos, pero hay una diferencia, porque en este caso también ayuda a entender el sentido de la discusión. Cuando habla de los aforismos de Jano y las dos caras de Jano, por supuesto, es una vinculación, es digamos, un vínculo, iba a decir un link, una relación directa
a la antigüedad, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no es cierto? Griega, pero con ello, ¿no es cierto?, también nos introduce un poco en una lógica de discusión. Y sitúa súper bien para entender el tema de las cajas negras o el black box, ¿no es cierto? Esta idea de cómo podemos mirar a la ciencia al mismo tiempo como algo elaborado o como algo en proceso de elaboración, con estas dos caras. Por eso los dibujos juegan ahí un papel también que va más allá de la ilustración. ¿Algo más que le haya llamado la atención, aparte de lo que menciona su compañero? Yo tengo una suerte de medición de participación, un participatómetro o algo así, que es el café. Cuando el café se enfría, significa que he estado yo más hablando que ustedes. Y se me está enfriando, así que algo pasa con la lectura. ¿Pudieron leerlo, no? ¿Pudieron tener tiempo de leer el texto? No tengan temor de decirlo así, no alcanzamos, qué sé yo, porque esto fue dado hace poco, ¿no? ¿Han tenido tiempo de avanzar en la lectura? Quizás esa pregunta debería la hecho primero. Mm, Al menos yo no. O sea, yo no lo leí porque aún no me pongo como las pilas con el semestre, pero se van a empezar a leer los textos. Bueno, qué buena tu honestidad. Gracias, Lucas. Pues sí, claro, me imagino que hay algunas que están como recién comenzando. Ahora, yo siempre inicio el semestre con harta energía, digamos, y espero terminarlo así también. Y las lecturas se comienzan desde el principio. Yo espero que tengan la posibilidad de leerlo para aquí a la próxima clase que tenemos el viernes, ya son algunos días, por lo menos que vayan avanzando en la lectura, está en castellano, o sea, igual hay cierta, digamos, ciertas opciones para que lo lean, el texto está. ¿Les es muy complejo leerlos en PDF en el computador o eso es un problema también, o no? ¿O ya no es problema para ustedes? Yo O en sea, general estoy un poco cansado de leer PDFs. yo igual, por lo menos también. Claro, y en este momento estamos todas las lecturas son efectivamente en PDF, por lo tanto, todas son en las computadoras. Así que, bueno, es un problema el cual nos estamos enfrentando. El tema de la distracción es otro problema, que tiene que ver con el lugar donde uno lee. Uno igual se puede distraer cuando está leyendo un libro y puede, sí, digamos, eh, pero ustedes lo pueden, ¿cómo se dice? Se pueden ayudar para no distraerse apagando todo lo que no sea, que todo lo que sean las alertas. Las alertas son las que distraen también. Bueno, entonces, volvemos al texto. ¿Algo más para ir en esto que le haya llamado la atención del texto? Que quieran eh, destacar o no. Espero que lo vayan leyendo para que vamos haciendo esta discusión real y que el café no se me enfríe, digamos, como dice acá, como se lo mencionaba. Eh, Bien, Otra sí, cosa igual es cómo va hilando como hechos un poco anecdóticos, como dice, plantea una escena y después a partir de esa escena va reconstruyendo el proceso como del desarrollo científico, y ahí es donde desarrolla la idea de la caja negra, de que para una escena que sucede en los años 80, hay unas cajas negras ya preestablecidas que en el pasado no estaban como ahí. claro, es una modalidad que tiene que ver con, como tú dices, claro, con tomar una escena, asociarla a un concepto, que es el concepto de caja negra. Vamos a mirar acá en qué consiste esta idea, que al mismo tiempo es una metáfora, digamos, de cómo uno puede entender el tema, y que tiene que ver justamente con algo que aparece en el primer número, digamos, de esta introducción, que es buscando una vía de acceso. Y eso es bien relevante para lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? La vía de acceso. ¿Cómo vamos a entrar a estudiar la ciencia y la tecnología? Si vamos a entrar a estudiar, como dice acá, ¿no es cierto?, como un proceso ya elaborado, es decir, después de que ha ocurrido
el cierre de las cajas negras, digamos, una vez que se ha publicado un paper o se ha desarrollado una patente, o en el proceso de elaboración. La tesis, evidentemente, que de las dos caras de Jano, es justamente abordar el proceso de elaboración. Justamente esa es la apuesta que hace Latour, porque eso nos permite mirar la relación que tiene la ciencia con la sociedad y no creer que la ciencia es una actividad que está, digamos, despojada, por así decirlo, de sus vinculaciones sociales, muy por el contrario. Es un poco, vamos a empezar a mirar esta perspectiva. Bien. Entonces, tenemos que en estos textos clásicos, ¿no es cierto?, como el Vida del Laboratorio o Ciencia en Acción, se está tratando de entender, ¿no es cierto?, cómo los científicos observan, experimentan, interpretan, y cómo ello es una construcción social. Un elemento fundamental para entender esto son las controversias científicas, cómo se discute en base, ¿no es cierto?, a una idea, cómo se entregan argumentos, cuáles son los elementos materiales que permiten que las controversias se desarrollen y que uno gane la controversia. La controversia es una discusión científica en base a un tópico, digamos, un problema, donde hay dos posiciones enfrentadas, ¿no? Nosotros hemos escrito algunas cosas sobre controversias científicas asociada al papel que juegan los técnicos en la mantención y reparación de instrumentos astronómicos. Y yo también escribí en algún momento, aparte con mi grupo de investigación por mí mismo, sobre la consideración de las especies, un tipo de especiación que ocurre, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Entonces las controversias es una súper vía de acceso para entender la relación que existe entre la ciencia y la sociedad. Lo otro es cómo se persuade, los mecanismos de persuasión están presentes en los textos científicos y también en los proyectos, también podríamos decirlo. Cómo son las relaciones con los organismos que financian la ciencia y también cuáles son las lógicas sobre las cuales se cimentan las carreras científicas. Esto es bien importante, el hecho de que la lógica de las carreras científicas margina o favorece a algunos. De hecho, está estudiado que tiende a marginar más a las mujeres que a los hombres para hacer carreras científicas, en la medida en que la cultura nuestra, digamos, que no hemos podido superar todavía, patriarcal, le da más, digamos, más relevancia o le da más responsabilidad a las mujeres que a los varones respecto del cuidado de los hijos, de las tareas domésticas o del cuidado de personas mayores, digamos, adultas mayores o enfermas, ¿no? Entonces, eso también afecta en las carreras científicas de las mujeres, por ejemplo. Eso está estudiado y podemos mirar algún texto, si a ustedes les interesa en algún momento esto, yo los puedo buscar en alguna literatura que hay al respecto. A partir de acá, entonces, se miran los diferentes momentos de los procesos de fabricación de hechos científicos, más que mirar, ¿no es cierto?, cómo se reconstruye racionalmente una teoría científica, mirar sus elementos epistemológicos. Lo que está acá, ¿no es cierto?, es justamente la idea de que la ciencia es elaborada, donde lo epistemológico es parte de una relación también con las lógicas de persuasión, también, ¿no es cierto?, con estas lógicas de las carreras científicas y el propio financiamiento. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede tal vez un poquito más definido, aunque el ejemplo más claro está en el texto mismo que estamos viendo ahora, Ciencia en Acción. Esto también está relacionado con lo que Latour dice, ¿no es cierto?, entrar por la puerta trasera de la ciencia, antes que por la imponente entrada de la ciencia elaborada, que es el momento en el cual, ¿no es cierto?, la ciencia ya puede mostrar sus resultados. Vamos a mirar en qué sentido esto puede ser entendido. Y esto permite, vamos a ver después, ¿no es cierto?, abrir la caja negra, que le llama justamente caja negra de Pandora, nuevamente mezclando dos cosas, ¿no es cierto? El concepto de caja negra que se utiliza en la informática cuando algo no se sabe, digamos, y solo se conoce la entrada y la salida, solamente se ve, digamos, ese proceso de salida y entrada, no captar lo que ocurre entre medio, porque no es necesario saberlo. Pero también la caja negra de Pandora nos remite, ¿no es cierto?, a la idea de que cuando efectivamente se sabe lo que está ocurriendo en esta relación entre ciencia y sociedad, de alguna forma se liberan los demonios, es decir, queda al descubierto
efectivamente qué es que la ciencia, por ejemplo, no es neutral. Y ahí también, ¿no es cierto?, va a tener una relación directa con nuestro estudio sobre los expertos y las expertas. Sobre todo cuando miremos, ¿no es cierto?, la supuesta neutralidad o neutralidad de los expertos. ¿Qué tan neutrales son los expertos y las expertas? Bueno, esa neutralidad está construida sobre la base de la neutralidad de la ciencia, por eso es que es importante mirar esto. Y para esto, ¿no es cierto?, es muy relevante no llevar preconcepciones respecto a lo que es el conocimiento y el conocimiento científico, sino que mirar el hacer ciencia, esto en castellano, ¿no? Hacer ciencia. Cómo se va construyendo y elaborando un hecho científico antes de pensar, ¿no es cierto?, que el hecho científico nos lleva a un lugar específico ya de alguna manera preconcebido. Por eso estamos abiertos a lo que puede ser, y yo particularmente, a lo que puede ser su estudio de caso, porque no estamos, para el tema de los expertos y las expertas, no estamos partiendo de una idea de lo que va a ser el experto y va a ser una experta, digamos, sino que más bien la idea es poder descubrirlo en el propio trabajo que van a hacer ustedes. Si ustedes miran en lo que es el plan de lecturas, ustedes se van a dar cuenta que en los conceptos básicos nunca hay una definición que se haga en el curso de lo que es experto. No voy a hacer nunca una definición acá, esto es un experto, esto es una experta, sino que vamos a ir descubriendo algunas entradas respecto de cómo se concibe la experticia. Y después, cuando veamos el poder de la tecnocracia, vamos a ver casos concretos, lo que son las élites, la idea, ¿no es cierto?, de la muerte del experto, el aspecto performativo del experto, ¿no es cierto?, tiene que ver con los medios de comunicación, los expertos relacionados con temas medioambientales, con la tecnocracia de la experticia en Chile particularmente y en América Latina, ¿no es cierto?, en relación a los expertos económicos, de ciencias económicas, y finalmente el tema de los valores científicos y el público. O sea, no vamos a mirar una perspectiva preconcebida de lo que es la ciencia y lo que es un experto o una experta. Y eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces en este tipo de cursos hay como una suerte de expectativa de que uno pueda definir temas, cosas. Yo no voy a estar definiendo así a priori ningún, digamos, ningún aspecto, digamos, como digo, como por ejemplo, esto es lo experto, esto es una experticia, sino más bien vamos a estar aproximándonos a la lectura, a partir de este plan de lectura que está preestablecido acá. Y por eso es importante que ustedes vayan haciendo las lecturas, al margen de que van a tener que presentar una reseña en clases y también por escrito. Es importante que ustedes sigan las lecturas, es fundamental. Me imagino que ustedes han tenido cursos en los cuales, bueno, también conmigo, pero han tenido cursos en los cuales el curso se ha guiado en base a las lecturas. Ya han hecho seminarios, ¿no es cierto?, electivos. Sí, sí. ¿Y los seminarios han trabajado principalmente a partir de lecturas, así como semanales, o no es tan específico como acá? Mm, en algunos sí, en otros más relacionados a temas de discusión más que a lectura, pero en la Ya, mayoría sí, ok, ya, como a entonces ya lecturas. tienen experiencia en esto, entonces eso no va a ser problema. Sí, aquí vamos a mezclar las dos cosas. Por un lado, la lectura nos lleva a una discusión, pero para hacer la discusión tenemos que entender el texto. Y por eso es importante que ustedes vayan siguiendo la lectura antes de que se haga la discusión, para que puedan, ¿no es cierto?, ir tomando una posición también respecto de cómo se aborda estos temas. Y eso es muy importante en su proceso formativo, que no se dejen guiar por por la autoridad del experto, justamente, que es el profesor o la profesora. De eso se trata, que ustedes puedan cuestionar. La muerte de la experticia
tiene que ver un poco con eso, con el cuestionamiento a los expertos, pero para cuestionar a los expertos uno tiene que enfrentarlos de alguna forma también a partir, en este caso, como estudiantes y como formadores, como personas que nos estamos formando. Yo también estoy en ese mismo proceso, aunque no sea estudiante formativo siempre, a partir de la lectura. Ok. Bueno, dicho esto, volvamos entonces a la mirada respecto de este texto de Latour. Como veíamos acá entonces, es necesario, ¿no es cierto?, no llevar preconcepciones de lo que va a ser un experto, digamos, sino que más bien ir construyendo esta perspectiva. Bien, vamos a mirar otra. ¿Se ve bien el PowerPoint o está muy grande? ¿Se ve bien? Qué bien, profe. Ya, porque dígame, porque a veces hay personas que cuando se agrandas no lo ven muy bien porque a veces están viendo en el teléfono. La clase la van siguiendo es medio complejo. Bien, uno de los conceptos que vamos a mirar, ¿no es cierto?, es el concepto de caja negra. Y es bien relevante para entender, ¿no es cierto?, el camino, como dice Latour, a partir del cual el conocimiento científico, conocimiento técnico y también el experto se vuelve invisible a causa de su propio éxito. Y dice acá, cuando una máquina funciona eficientemente, un hecho está establecido con firmeza, uno solo necesita concentrarse en los beneficios que genera esto, pero no en la complejidad que al interior de este fenómeno. Así, paradójicamente, dice Latour, sucede que la ciencia y la tecnología, cuanto más éxito obtienen, más opacas se vuelven, digamos, como conocimiento para el público no experto. Y acá, ¿no es cierto?, está el texto, bueno, vamos a volver al texto de Latour, justamente lo que tiene que ver con la ciencia elaborada y la ciencia en proceso de elaboración, y sobre todo, ¿no es cierto?, respecto a acá, ¿no es cierto?, cuando habla el tercer aforismo, cuando la máquina funciona, todos quedan convencidos, o cuando la máquina funciona, las personas relevantes deben estar convencidas. Pues vamos a mirar un poco estos aforismos uno por uno. Lo importante es que cuando, vamos a volver acá, lo importante es que cuando algo funciona, de alguna manera, igual que una caja negra en un avión, no es necesario entender, digamos, qué es lo que hizo que esto funcionara. Como dije, esta metáfora de caja negra o este concepto de caja negra también también se relaciona con el concepto que utilizan los aviones, digamos, con la propia caja negra. Ustedes recuerdan lo que es una caja negra, ¿no? Que es un artefacto que se lleva y que graba todas las comunicaciones, se lleva en el avión, y no se utiliza a no ser que haya un accidente. Entonces, cuando hay un accidente, entonces esta caja negra se empieza a revisar. Podemos poner un ejemplo acá, si les parece, vinculado al tema más cercano a nosotros con relación a las vacunas. Aquí tenemos nosotros una caja negra respecto de aquellas, digamos, de aquellas patentes que se han desarrollado para las vacunas que han funcionado. Y han funcionado, por lo tanto, no sabemos bien qué es lo que ocurrió al momento de su desarrollo, con qué elementos sociales está vinculado. Por ejemplo, tenemos dos tipos de formas de construir la vacuna, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Una tiene que ver con el virus inactivo, que es la forma más digamos, tradicional de cómo se han hecho las vacunas, que lo utilizan varias como Sinovac y otros. Y el otro, el ARN o el DNA, el ARN mensajero, que se parece un poco, de hecho, tiene que ver un poco con este mismo trabajo que Latour hace con estos estudios sobre el DNA o el ADN. Entonces, no sabemos por qué un laboratorio eligió uno respecto de otro. No sabemos quién fue el que lo financió. Lo único que sabemos es el resultado. Si nosotros entramos por acá respecto a las cajas negras, en relación a las vacunas, a la ciencia elaborada, en esta cara de Jano, ¿no es cierto?, mirándolo al lado izquierdo de Jano, ¿no es cierto?, solamente nos importa ver que esto funcione.
o sea, que tenga un efecto positivo sobre la población y el enfrentamiento de las vacunas. Cuando no funciona, es justamente cuando se empieza a mirar qué ocurrió en el proceso de elaboración, y ahí nos podemos poner en estas circunstancias. Hay algunas vacunas que han generado, ¿no es cierto?, ciertos conflictos, qué sé yo, ¿no es cierto?, estoy especulando porque no necesariamente para el coronavirus ha sido así, y porque dejo claro que todas las vacunas que se han utilizado, se han aprobado en muchos países, como en Chile, ya han pasado por exhaustivo análisis, digamos. Entonces, y no son peligrosas, pero tienen efectos secundarios como todas las vacunas, que son en realidad mínimos y se pueden identificar. Dejo claro esto para que no haya confusión. Son seguras y ustedes tienen que utilizarlas, y toda la gente, digamos, que cuando está disponible, la que esté disponible. Pero imaginémonos que una vacuna no funcione, o que traiga efectos secundarios que no se hayan, digamos, previsto, más complejo de lo que se pensaba. En ese momento, entonces, se abre la caja negra y se produce una discusión. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que estuvo mal hecho, digamos? Y es ese momento en que se puede producir una controversia científica. Algunos dicen que el problema con esta vacuna que no funciona, por ejemplo, es que tuvo un proceso poco transparente de comunicación de los resultados o del proceso de elaboración con la comunidad científica, con los pares. O sea, que no fue mandado a una revista científica, por ejemplo, que no fue discutido, digamos, en ese ámbito, y antes de eso ya fue incorporado como una política pública en algunos países, que es un poco la discusión que se hizo en un inicio respecto a varias vacunas, qué sé yo, por ejemplo, la Sputnik en Rusia, que había toda una desconfianza por una vacuna que no se sabían los resultados elaborados por científicos o científicas. Imaginemos que esta vacuna, a pesar de que después se demostró sí que tenía mucha eficiencia, no hubiese resultado, se hubiese buscado, ¿no es cierto?, ahí, por ejemplo, un elemento para poder entender un poco el fracaso de la vacuna. Cosa que no ocurrió en todo caso. Estoy solamente especulando. Dejo claro que esto es una mera especulación, para poder situarnos en un caso hipotético como una suerte de experimento, un experimento mental que estamos haciendo. Entonces, cuando la ciencia tiene un éxito, uno tiende a mirar, ¿no es cierto?, el proceso elaborado, y nos hace preguntas respecto a cómo llegó a elaborarse. Por el contrario, cuando la ciencia no tiene un éxito esperado, vamos a ver quién define el éxito o la eficiencia, como dice Latour. En ese momento es cuando, ¿no es cierto?, se mira qué es lo que ocurrió en el proceso de elaboración y se abre la caja negra, se produce una controversia científica. Y eso es un momento que muchos estudiosos y estudiosas de ciencia y tecnología estudian, digamos, abordan. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo que hicimos sobre los observatorios astronómicos, justamente empezamos a revisar juicios que se dieron por el mal funcionamiento de unos instrumentos del observatorio, y en el momento del juicio, por primera vez nosotros nos pudimos revisar con documentos, con registros históricos, quién mantenía un instrumento de observación astronómica. Entonces saben que los instrumentos, bueno, la mantención y la reparación de la materia es fundamental en todo, en una casa, hasta cualquier cosa. Pero es muy sensible en el caso de los instrumentos de precisión, porque cualquier alteración por el mal funcionamiento de un instrumento hace que todo el conocimiento no tenga ninguna validez, o sea, invalida completamente. Por lo tanto, nosotros empezamos a mirar antes que el resultado de una observación astronómica, que podrían ser los artículos científicos o los datos que surgieron de una medición determinada, ¿no es cierto? Lo que empezamos a mirar, ¿no es cierto?, es un juicio en donde, ¿no es cierto?, se le cuestiona al director del Observatorio Astronómico Nacional. Esto fue un estudio que hicimos sobre principios del siglo XX en Chile, que no estaba invirtiendo lo suficiente o que tenía un descuido respecto de los propios instrumentos.
Esto fue a fines del siglo XIX en realidad, ¿no? A principios del siglo XX, ahora que recuerdo. ¿Mm? Y entonces, esa controversia nos permitió mirar el proceso de elaboración. Otra controversia que nosotros estudiamos para el caso del estudio de la astronomía, y algunos textos ya los tenemos publicados, están en castellano incluso, pueden ver, tuvo que ver, ¿no es cierto?, con el papel que jugaban otros actores, en este caso actrices, en la observación astronómica en Chile, a principios del siglo XX. Si uno mira la ciencia elaborada de la historia de la astronomía en Chile, va a haber solo hombres trabajando, porque los hombres a principios del siglo XX, estamos hablando, o fines del siglo XIX, eran los únicos que podían, qué sé yo, estudiar en la universidad, o que con esta división entre lo público y lo privado, ¿no es cierto?, las mujeres de alguna manera estaban impedidas a ser científicas, por así decirlo. Y sin embargo, en un juicio que se le hace al director del Observatorio Astronómico a principios del siglo XX, por un tema completamente distinto al tema de la participación de las mujeres que uno podría ver, ¿no es cierto?, en el Observatorio Astronómico, nos dimos cuenta de que habían un conjunto de mujeres que estaban trabajando en el Observatorio Astronómico y que eran consideradas como calculistas, hacían cálculos y hacían observaciones de las placas fotográficas. Eso, de algún momento se los puedo mostrar, les puedo contar un poco de esa historia, porque estamos escribiendo un artículo nosotros sobre este tema. En un momento en que la astronomía, digamos, al amparo de lo que se llama astrofísica, necesitó una enorme cantidad de personas para hacer mediciones a las placas fotográficas y otro tipo de tareas de cálculo que requerían mayor cantidad de personas. Las mujeres las contrataron porque les pagaban, mira, no ha cambiado mucho la historia, lamentablemente, un tercio menos que los varones, y también porque pensaban que las mujeres tenían más facilidad de hacer tareas rutinarias o que tenían más capacidad de distinguir colores. Y entonces en ese momento nosotros pudimos ver que había muchas mujeres trabajando, incluso más que hombres en el Observatorio Astronómico, en un momento en que las mujeres ni siquiera podían estudiar física o matemáticas. Y eran mujeres que además, la mayoría eran parientes de astrónomos o hijas o esposas o hermanas de astrónomos. O sea, no era cualquier mujer, sino que cualquier grupo de mujeres, sino que eran principalmente gente que estaba vinculada con la propia actividad astronómica. Pero eso vimos solamente porque hubo un conflicto y porque hubo un juicio. Y ahí pudimos mirar, se abrió la caja negra, como por arte de magia, digamos, y pudimos mirar este proceso de elaboración y darnos cuenta que las mujeres sí participaron por ejemplo, en la observación del cometa Halley a principios del siglo XX en Chile. Era algo impensado. De hecho, algunas fotografías, las fotografías que se tomaron en el Observatorio Astronómico, lo estamos revisando, en todo caso, estamos viendo, digamos, que lo más probable es que hayan sido hechas por mujeres y no por hombres. La publicación después fue hecha por un hombre y se borró la persona que había hecho, ¿no es cierto?, esta fotografía, y nosotros estamos demostrando con nuestro trabajo que había mujeres trabajando ahí, pero eso lo vimos porque se nos abrió la caja negra, porque se produjo un conflicto. Entonces, para la participación, ya tomando este tema, ¿no?, para la participación de los expertos y las expertas en la ciencia y en la sociedad, digamos, es muy importante esta entrada. Valentina. Profe, es que no sé si estoy entendiendo bien el concepto de caja negra, pero como que siento que este último tiempo ha pasado harto del tema de que la gente ha dejado de confiar en la ciencia, no todo, pero una gran parte, con el tema de los antivacunas, los terraplanistas o gente así. Yo no sé si antes pasaba, porque tampoco tengo mucha edad, pero y a pesar de esa desconfianza que existe en la ciencia, no, como que no ha pasado esto de que se abre la caja negra, porque en la ciencia como que no, los científicos todavía no acercan la ciencia a la gente como para que estas personas dejen de creer esas cosas erradas. Sí, muchas gracias. Hay varias cosas que tú mencionaste que son interesantes de analizar para lo que es el curso. Primero, la desconfianza frente a la ciencia. Bueno, la desconfianza frente a la ciencia y frente al conocimiento experto. Vamos a mezclar un poco estas dos cosas. Y una parte de la lectura, tal vez te va a interesar esa lectura de la clase, digamos, que habla de la muerte del experto,
acá está, ¿no es cierto? Que es ya a partir, claro, del 20 de septiembre, ¿no? De Tom Nichols. Claro, la campaña en contra, ¿no es cierto?, de la ciencia establecida, digamos, un poco esa visión, y tal vez te pueda interesar esa discusión que está en esa parte del curso. Espérense un poquito. Ya. Eso por un lado. Entonces, por un lado tenemos la desconfianza hacia el experto. Si uno mira la historia, uno podría decir varias cosas. Uno, no sé, dónde situarme, pero si uno se sitúa los últimos 100 años, respecto de los 100 años, de 200 años atrás, digamos, la relación de la ciencia con la sociedad era menos estrecha de lo que es hoy día. Por ejemplo, pensemos, ustedes conocen de historia, ya están estudiando, llevan varios años ya estudiando. ¿Qué papel jugó el conocimiento científico, por ejemplo, en la independencia o en la formación de los estados nacionales? ¿Qué papel pudo haber jugado? Si uno lo piensa. ¿Fue mínimo o fue fundamental? ¿A alguien se le ocurre? ¿Me entiende la pregunta, no? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué papel pudo haber jugado, ¿no es cierto?, por ejemplo, el conocimiento científico para la independencia, para que se llegara a la independencia, ¿no es cierto?, la emancipación en el siglo XIX, o para que se formaran los estados nacionales, por ejemplo. ¿Jugó un papel ahí? ¿Hubo una discusión? ¿O uno más bien encuentra que eso es marginal? Hubo una parte económica súper importante ahí, pues los naturalistas venían harto a ver como los recursos que habían, y harta parte como de los mapas que se fueron haciendo también tenían que ver con eso, pues como verlo, hablar de recursos naturales y no de, no sé, pues, ecosistemas, biodiversidad, cosas así, pues igual dice harto también. No sé Sí, si va muy por ahí bien, la muy pregunta. bien. También, Sí, por favor. no, que yo pensaba así, figuras como Sarmiento, que si bien no son como, no hay un desarrollo científico como de ciencias naturales o físicas, este tema de como del desarrollo del conocimiento, y ahí Sarmiento con su idea de la construcción de la nación como civilizada en contraposición a la barbarie, pues también es como cumple un rol fundamental en la formación de los estados-naciones latinoamericanos. Claro, entonces jugó un papel, pero es un papel acotado a las esferas institucionales donde se va construyendo el conocimiento, en la formación del Museo de Historia Natural, del Observatorio Astronómico, toda la cartografía, como muy bien dice su compañera también, todo el conocimiento naturalista permitió hacer las cartas geográficas, los mapas, digamos, y también ubicar los recursos naturales. Pero estuvo acotado al ámbito, antes de pasar la palabra a Benjamín, estuvo acotado, creo yo, al ámbito institucional, y no tuvo, aunque sí tuvo una incidencia, pero no tuvo una incidencia en el ámbito de la discusión pública porque tampoco existía, ¿no es cierto?, como puede tenerlo hoy día el conocimiento científico. ¿Sí, Benjamín? Creo que esta idea, por ejemplo, la idea de Darwin, sí se trasladaron a América en la Revolución de la Independencia en la forma del ciudadano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo de decir los indios no son aptos para ser ciudadanos porque claramente son inferiores. Entonces, esa idea en el fondo igual son importantes, creo, desde el ámbito científico hasta la formación de la idea de ciudadano, independiente de que sean una tergiversación. Bueno, claro, eso también podemos ver cómo también a nivel institucional para la definición de lo que va a ser como te dice, un ciudadano o una, digamos, hay un desplazamiento, una marginación por motivos, comillas, científicos de un grupo, que tiene que ver un poco con la misma idea de Sarmiento que mencionaba al principio de civilización y barbarie, pero en este caso la barbarie, entre comillas, legitimada de alguna manera científicamente. Ahí estamos entrando justo en el tema de cómo se legitima científicamente esto. ¿Y Lucas iba a agregar algo? ¿Lucas? Sí, profe. También está el tema de
ya como más ligado a la historia, en la construcción de en el caso de los Estados-naciones, y bueno, no solo en en los Estados-naciones americanas, la construcción de la historia y o de la, a ver, por ejemplo, no me acuerdo la palabra ahora, pero por ejemplo, me acuerdo que el semestre pasado hice un trabajo en Italia, y cuando construyen esto y toman el pasado glorioso de Roma, esa construcción como esa parte de la construcción del Estado-Nación que hacen por parte de los historiadores y historiadoras, que es como más, que se vuelve como más relevante. Eso, identidad nacional. Gracias, Cote. No voy a acordar. La construcción de la identidad nacional, eso mismo. Claro, justamente esa noción de identidad nacional, como tú dices, y también María José, está vinculada con la idea de lo que supuestamente va a ser la nación, en este caso, nación chilena, que se define como una nación de origen, prácticamente con su origen, digamos, indígena, muy invisibilizado o visto como algo que ya fue superado por el nuevo Estado, digamos. Eso se ve claramente. Ahora, lo que yo les quiero mencionar, que ahí tengo una tesis que podríamos discutir, que todo esto que ustedes estaban nombrando, identidad nacional, el papel de los naturalistas, las visiones sobre, qué sé yo, darwinistas, también en algún momento darwinismo social, aunque eso no es tan claro, pero bueno, quizás, ¿no es cierto? Sobre todo, por ejemplo, para los pueblos indígenas, o no es tan claro en el siglo XIX, perdón, pero tal vez más claro, tal vez en el siglo XX, podríamos acotarlo tal vez a un espacio institucional construido principalmente desde las élites. Por supuesto tiene una incidencia en la población en su totalidad, eso no cabe ninguna duda. La diferencia con respecto al tiempo actual, y lo que decía su compañera al inicio, no sé si antes se daba esto de la desconfianza respecto de la ciencia y la desconfianza en términos también respecto a la experticia, tiene que ver, tal vez ahí podría estar una respuesta, tiene que ver con que nosotros habitamos un mundo distinto que está relacionado con lo que se llama la sociedad del conocimiento, donde el espacio público es el espacio donde se discute también digamos, el conocimiento mismo, y al mismo tiempo el conocimiento es el ámbito de legitimidad para, ¿no es cierto?, lo que es el funcionamiento de ciertos espacios, de ciertas instituciones. Entonces, si estamos enfrentados a una pandemia, vamos a preguntarle a los expertos o a las expertas, ¿no es cierto?, cómo actuar frente a una pandemia, cómo actúa el virus, en fin. Y ahí hay diferencias respecto a los países. Por ejemplo, en el caso de Chile, la mesa del coronavirus está constituida principalmente por epidemiólogos, epidemiólogas o gente que trabaja en salud pública, etc. En otros países que yo conozco más de cerca, como Alemania, la mesa de expertos principalmente estuvo constituida por economistas, por sociólogos, por antropólogos, y en muy menor medida digamos, por epidemiólogos, porque el epidemiólogo puede contarnos qué pasa con el virus y cómo poder evitar que se transmita, pero no tiene la experticia para decir por qué la gente se mueve, por ejemplo, por qué la gente, qué sé yo, reacciona de una manera. Y esto lo hemos visto en Chile claramente cuando se hicieron las cuarentenas y de pronto se dieron cuenta, algo que mucha gente sabía, pero probablemente otros no sé, o los que gobiernan quizás no lo tenían tan claro, no lo sé, que la mayor parte de la gente trabaja en términos de informalidad. Por lo tanto, cuando tú quieres llegar con ayuda desde el Estado, no sabes cómo llegar con la ayuda del Estado para que la gente se quede en casa y no se transmita el virus. Si alguien hubiese tenido dentro de la mesa de expertos una experticia vinculada a cómo funciona la economía o cómo funciona la sociedad, hubiese hecho ese punto, digamos, desde su inicio. O respecto, ¿no es cierto?, del uso del transporte público, etc. Entonces, lo que vivimos hoy día, ¿no es cierto?, es una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es el elemento llamado tecnocracia, por otro lado, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver acá desde ese punto de vista también, el elemento que permite desarrollar políticas públicas. Bueno, ustedes me dirán el siglo XIX también, pero esas políticas públicas ahora son discutidas a nivel de lo público, cosa que no ocurría en el siglo XIX porque estaba acotado a un ámbito muy específico. Por lo tanto, yo no podría pensar en que para el siglo XIX hay un movimiento anticiencia, a no ser que lo mira desde un punto de vista del tema religioso, que efectivamente sí había una fuerte
oposición, por ejemplo, a las ideas de Darwin, tanto así que cuando se escribe la primera historia natural de Chile, que la escribe Rudolf Filippi, ¿no es cierto? Tuvo que escribir una segunda versión porque la Iglesia vetó esa primera versión que fue a mediados del siglo, no, la segunda mitad del siglo XIX. Ahí hay un tema de discusión, y hasta hoy día en algunos países del mundo todavía, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se entienda la creación a partir de las ideas de la evolución, digamos, son complejas de aceptar, digamos. Pero al margen de eso, lo que tenemos hoy día es otra cosa. Lo que tenemos hoy día es un espacio público en el cual los expertos y las expertas de alguna manera son puestos casi al mismo nivel de discusión que las personas no expertas. Y hay un conflicto ahí que estamos viendo. Bueno, creo que me perdí el tema que estábamos discutiendo de la ciencia en proceso de elaboración y la ciencia elaborada, pero tiene que ver un poco con esta idea de cuando algo no funciona. Entonces ahí viene, no sé, cuando entramos, ahí viene esta idea de que hay que ver qué es lo que ocurrió, y ahí se abre una controversia y se puede, ¿no es cierto?, abrir una caja negra. Respecto a la caja negra, había otra pregunta más que había hecho María José parece, que ahora ya me olvidé. O era eso respecto a la desconfianza de los expertos, ¿no? Yo Eso no fue lo tenía primero. ninguna pregunta, profe. Ah, o comentario. ¿O No, alguien más? no fui yo. Que me quedó tu nombre ahí porque lo estoy mirando en la pantalla, pero no sé si alguien más había dicho algo respecto a la caja negra. Vamos a ir tratando de entender este concepto. Ustedes lo pueden leer, está definido en el texto, pero vamos a tratar de entender cómo esto se puede, digamos, aplicar. Bien, para terminar, quisiera mencionar un par de cosas respecto de lo que estamos estudiando. Espérense un poquito. Ok. Tenemos entonces concepto de caja negra, en la idea de que vamos a ver cómo se elaboran los hechos y cómo los científicos elaboran y no descubren los hechos científicos. No es que haya una naturaleza ahí fuera, digamos, dispuesta a ser descubierta, sino que siempre hay una elaboración. Por eso es que los conceptos van cambiando a través del tiempo. Esto es muy kuhniano, digamos, Thomas Kuhn, la idea de que hay un conjunto de comunidades que construyen, ¿no es cierto?, los parámetros a partir de los cuales se elaboran los hechos científicos. Por tanto, no hay hechos científicos verdaderos y falsos en sí mismos, sino que son verdaderos y falsos en relación a esas comunidades. Lo otro es partir por lo que no sabemos de la ciencia, y más que hacernos una idea preconcebida de lo que es la ciencia. Vamos a mirar en la próxima clase cómo funciona esto en relación a quién debe ser, como dice Latour, quién debe ser convocado para poder decidir, ¿no es cierto?, si esto está funcionando o no está funcionando. ¿Qué significa esto de construir una máquina más eficiente? ¿Qué significa determinar qué es lo eficiente? ¿O qué significa esto de que cuando algo para que funcione, no solamente una máquina, ¿no es cierto?, lo que debe estar presente son, ¿no es cierto?, aquellas personas relevantes para que eso se considere, digamos, que efectivamente funciona. Y lo último, respecto de la validez. Cuando la validez es algo que se relaciona con la verdad. Si es verdadero algo, por lo tanto está en la naturaleza y es verdadero, por lo tanto va a ser válido, o va a ser válido cuando empieza a ser verdadero, cuando tenga una incidencia respecto de lo que se espera de ese conocimiento. Bien, entonces, en resumen, lo que yo he querido mencionarles hoy día, primero, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando en la lectura de Latour. Ya lo vamos a ver este viernes cuando terminemos de mirar este texto, porque de hecho lo tenemos para la semana del 9 de agosto nada más, y ya la próxima semana entramos en el tema ya directo de la política y el poder, y el poder, ¿no es cierto?, la política y el conocimiento científico, para que vayamos entonces teniendo estos conceptos claros. El primer concepto va a ser que la ciencia se puede estudiar como un proceso de elaboración. Eso es lo primero.
En segundo lugar, ¿no es cierto?, que si uno estudia la ciencia en proceso de elaboración, ve, ¿no es cierto?, sus conexiones con la sociedad. Y en tercer lugar, que el concepto de caja negra es importante para definir cuándo una ciencia se puede estudiar como un proceso de elaboración o cuándo se puede mirar como una ciencia ya elaborada. Todo lo que estamos mirando no está tan relacionado directamente con el tema que estamos viendo en el curso de los expertos, al parecer no, pero tiene una relación bien directa, a pesar de que pareciera que estuviera un poco más desvinculado. Así que yo les pido que vayan avanzando en la lectura para poder ir también entendiendo de qué se trata este curso.